estudio Pompeya Palotti, estas son las voces de lo que hacemos el colegio. Aquí estamos una vez más en el estudio Pompeya Palotti. Nos visita hoy un amigo de la casa, compañero de trabajo, egresado de nuestra escuela, que viene a contarnos una experiencia que le toca vivir en su otra pasión, en su otra vocación, que tiene que ver con el deporte y particularmente con el handball. Nos visita Xavier Elizari Bellón, a quien le agradecemos que esté aquí en nuestro programa de radio, en nuestro estudio, contándonos un poquito, bueno, ¿qué es eso de que haces cuando no estás acá en el colegio? Aparte de estudiar, formarte y capacitarte. Bueno, muchas gracias, José, por el espacio. Mi otra pasión, bien como decís, tiene que ver con el handball. Y en este caso vengo a contar un poco una experiencia que me toca vivir dentro de 10 días, 11 días, que es la participación en un torneo nacional. Para empezar un poco hacia atrás, yo arranqué haciendo handball en sexto de primaria, cuando tenía 12 años, en un club que antes se llamaba AUX, que después se llamó Vínculo Ganadero, y que estaba en la esquina de la Barrera de Acevedo, allá entre el límite entre Ituzaingó y Padua. Que ya no existe esa barrera. Que ya no existe esa barrera y ya no existe ese club como tal. O estás viejo o las cosas cambian rápido. Las cosas cambian rápido, dejémoslo ahí. Todos esos años estuvimos realizando la actividad en esa locación, digamos, y en el año 2024 lo que hicimos fue una fusión con el club al que pertenezco ahora, que es el GEI, Gimnasia de Esgrima Ituzaingó, por la cual nosotros, todas las categorías que teníamos participando en rama femenina y rama masculina, las mudamos a la estructura del GEI. Entonces, obviamente, pasamos a formar parte del club, a llamarnos como el club, pero evidentemente la mayor cantidad de jugadores y toda la base que traíamos compitiendo en federación la trajimos de Vínculo Ganadero. El GEI tenía, el año anterior habían arrancado con la actividad, pero de manera como muy inicial, muy recreativa. Había pocos jugadores, pocas jugadoras, y era más como una actividad no de tipo competitiva. En 10 días, estamos hablando de qué fecha, básicamente. El lunes 29 de septiembre. Lunes 29 de septiembre, esto va a ser el torneo nacional de la categoría juveniles, torneo nacional de handball, ¿así es? Exactamente. Es el torneo nacional de juveniles B, que se realiza en Comodoro Rivadavia, del 29 de septiembre al 4 de octubre. A mí tuve la suerte de poder vivir exactamente el mismo torneo como jugador en 2018, con sede en Bariloche. Y aparte de poder clasificar y de poder jugarlo, terminamos saliendo campeones. O sea que tiene una carga emocional importante para mí, y también es muy gratificante poder ahora vivirlo del otro lado, o sea, del lado del cuerpo técnico. Cuerpo técnico al que perteneces en tu rol de asistente. Exactamente. La cabeza de ese equipo es... En este caso, en la categoría juveniles, el entrenador es Mariano Sanpellegrini, que todos conocemos como el Colo. Bien. Un saludo entonces para un saludo para el jefe. Colo, exactamente. Vendría a ser Scaloni y vos Aymar, algo así. Algo así podríamos Bien. decir, algo así podríamos decir. Sí, la verdad que con el Colo venimos trabajando hace ya como 5 años ya. Siempre generalmente en categorías cadetes, juveniles y juniors. En realidad lo que hacemos es un trabajo en conjunto, porque los entrenamientos lo damos los dos, pero bueno, la dirección técnica de las categorías nos la dividimos, y en este caso él es la cabeza del equipo. Bien, ¿cómo se llega a ese torneo? ¿Tiene que ver con que esta categoría juveniles en particular ganó alguna final? ¿Tiene que ver con alguna clasificatoria previa? ¿Tiene que ver con la historia, con el desarrollo del año? En este caso depende de cómo haya sido el desempeño del equipo el año anterior. Entonces, según cómo hayamos quedado en la posición en la tabla, es que podemos clasificar a este torneo. El año pasado nosotros en juveniles salimos campeón de la apertura, campeón del clausura y campeón del torneo Super 8 que se hace a fin de año. Ya con la sumatoria de puntos de la tabla anual, al haber quedado campeón en la apertura y en la clausura, ya, digamos, esa clasificación la tenés asegurada.
Pero los que juegan entonces este año son los mismos que campeonaron el año pasado o se le suman chicos nuevos y hay algunos que ya no son juveniles. En el caso de los torneos nacionales, la Confederación Argentina adopta un poco el sistema internacional, digamos, para nombrar a las categorías. Y amplía la cantidad de años de los jugadores que pueden participar. Entonces, en este caso, los juveniles del año pasado, que ahora pasaron a otra categoría, que la siguiente junior, los que son primer año de junior, digamos, pueden participar. ¿Y qué le aporta al jugador, y naturalmente también al cuerpo técnico, el hecho de participar en un torneo nacional que no te aporta lo cotidiano, que no te aporta el entrenamiento o la fecha del fin de semana? Bueno, como dije antes, es una experiencia desde lo deportivo muy potente, sobre todo por la competitividad de los equipos. O sea, es un torneo exigente desde lo competitivo por el nivel y también por la seguidilla de partidos, porque se pueden jugar 5 o 6 partidos en una semana. Y es una posibilidad dentro de lo que ofrece el handball en Argentina, de acercarse a una experiencia lo más cercana al profesionalismo. El handball en Argentina es amateur, pero esta vivencia de una semana con los horarios de comida organizado, con los horarios de descanso organizado, los horarios de análisis de partido, preparación de los partidos, hielo, terapia de frío para la recuperación, es como que hay toda una rutina y toda una planificación orientada al juego, al deporte, cosa que en la vida cotidiana generalmente estamos atravesados por otras cosas. ¿Y sirve como una vidriera para que los chicos se muestren pensando en equipos que ya estén en otro nivel? ¿O hay gente escauteando por ahí? Como digo, por ahí uno traslada la matriz fútbol a todos los deportes. No sé si en el handball eso ocurre. Ocurre obviamente en un grado menor, pero sí, un torneo nacional ofrece posibilidades de mayor visibilización. O sea, en general los torneos nacionales, sobre todo las instancias finales, son transmitidas en vivo. Entonces ahí está la posibilidad también de ver los equipos en semifinal y en final. Y obviamente, digamos, te da otra importancia u otro nombre la participación en esos torneos. ¿Esa semifinal la transmite algún medio nacional? ¿Uno la pudiera ver si quisiera? La transmiten seguramente los canales de YouTube de la Federación Chubutense de Handball. Bien. Y a través del stream de su canal se pueden ver esas instancias finales. Recordamos, estamos hablando con Xavier Elizari Bellón, aparte de ser compañero nuestro de trabajo, amigo y un orgullo para nuestra institución. Es entrenador y en este caso asistente de la categoría juveniles de handball del Club Hey, que van a participar en un torneo nacional ahora nomás, allá por fines de septiembre, y nos está contando un poquito esa experiencia de lo que implica el torneo, a él que lo jugó y a él que le toca ahora dirigirlo. Te pregunto, Xavi, por qué le aporta el handball a la vida del joven, ¿no? A la vida del muchachito que por ahí de chiquitín habitualmente uno los piensa, se vinculan más al fútbol que a otro deporte, pero de golpe terminan en una cancha agarrando la pelota con la mano, que los ignorantes como yo, la típica frase, ¿no? Sí, si fútbol con la mano, ¿no? Claro, ¿no? Digo, ¿qué le aporta más allá de esa broma que uno puede hacer y hasta peyorativamente hablar de un deporte que cuando uno lo ve jugar es fabuloso? Y hablando particularmente del handball como deporte, para mí tiene un atractivo muy particular que es el dinamismo y la velocidad de las acciones. O sea, evidentemente hay muchas posesiones por equipo, hay muchos goles, lo cual lo hace atractivo para el espectador, hay mucha transición rápida, es un deporte muy, muy dinámico, de mucha velocidad y de aparte mucho contacto. Entonces se mezclan como estas dos cosas, que capaz uno puede identificar más en deportes como el rugby, con mucho contacto, pero a la vez hay acciones como de mucha habilidad, de mucha agilidad. Entonces yo creo que esas dos cosas combinadas y además el dinamismo de la velocidad y de un tanteador que se mueve constantemente, yo creo que lo hace muy atractivo. Y por otro lado, como cualquier deporte, bueno, permite desarrollar un montón de capacidades motrices y también mentales que ayudan, no necesariamente, obviamente nosotros las enfocamos para aplicar a nuestro deporte,
pero que en general para la vida de cualquier persona son muy valiosas. Y bueno, la participación de cualquier chico en un club, en un grupo, o sea, poder tener un espacio también de valoración, un espacio donde se sienta contenido, no necesariamente por su familia o por su grupo de amigos del colegio, sino por un grupo con el que capaz vive otro tipo de experiencias, que dependiendo de la vivencia de cada uno, ¿no? Pero pueden ser más potentes, pueden como generar mayores lazos de confianza, pueden generar un espacio como distinto para sentirse contenido, sentirse valorado, tener sentido de pertenencia, desarrollar hábitos saludables, desarrollar una rutina, desarrollar valores como la disciplina, la constancia. Qué bueno. Da la sensación que es medio un camino de ida al handball, que el que empezó a jugarlo alguna vez, después no lo larga, ¿no? Tengo como esa sensación que medio que uno se fanatiza con el deporte. Y la verdad que cuando uno ya acumula experiencias y años en el deporte, al ser, entre comillas, ¿no? Es algo que intentamos cambiar, que no sea tan de nicho, que intentamos que sea un poquito de a poco más popular. La verdad es que estos últimos años se ha ido extendiendo mucho, sobre todo con los Juegos Bonaerenses y también con el desarrollo del deporte en los colegios. Pero sí es que nace como un núcleo muy duro, ¿no? Incluso donde pareciera que hay apellidos que se van como heredando, ¿no? Y repitiendo, Exactamente, ¿no? familias repetidas Eso. y que además es un ambiente digamos, de fácil acceso digamos, para esos apellidos. O sea, no es que es muy lejano como puede ser en el fútbol, que parece que es imposible cruzarte. Es como que todo el mundo se conoce con todo el mundo. Claro, es un ambiente más chico. Exactamente. Y Xavi, y no te quiero demorar, sé que estás con miles de cosas, pero digo, ¿qué lugar ocupa el handball en nuestro país? Digo, decías es amateur, pero una vez escucha a los gladiadores, buen desarrollo en un mundial o buena performance en un panamericano. Eh, Digo, ¿hay alguna posibilidad que en algún momento deje de ser amateur, que haya un proyecto como que uno diga, bueno, ¿podemos ser potencia en algún momento dentro del mundo del handball? ¿O simplemente será un deporte que se vaya jugando y que vaya avanzando despacito? Y por la realidad que tenemos ahora, uno lo ve más con un avance más gradual, más Porque despacito. estamos hablando de que se necesita inversión, no. Sí. O sea, no alcanza solo con la vocación, con el gusto, con el club de barrio, o sea, tiene que haber una estructura. Muchas veces, digamos, se plantea como quizá esa falsa disyuntiva que en realidad tendría que ser algo combinado. Obviamente no se va a dejar de dar todo lo que tiene uno, que muchas veces es lo que pasa en deportes amateur, donde la organización puede ser precaria, quizá no están todos los recursos necesarios, pero uno pone todo como para tratar de suplirlo y esta vocación y este amor por el deporte es como un poco lo que equipara, ¿no? Pero al alto nivel no es suficiente. Cuando uno compara con países que serían potencia, por ejemplo, Y sobre todo países nórdicos, como pueden ser Dinamarca, Noruega, también Alemania, España, Francia. lo cual nos obliga a valorar todavía más cuando los jugadores de selección nacional hacen buenos papeles, ¿no? Porque a veces nosotros en este exitismo que tenemos los argentinos, nos parece que, bueno, mirá cómo perdieron, ¿no? Otra vez fracasaron, otra vez volvieron eliminados. Pero bueno, hay algo entonces que nos obliga como a ponderar y a valorar esos logros que van teniendo. Sin duda, sin duda. La realidad es que en estos últimos años creo que ya son 4 o 5 ciclos olímpicos que Argentina viene clasificando a los Juegos Olímpicos y ya casi que se da como, digamos, como que nos estamos acostumbrando a eso. No sería lo normal ni lo común. Que quizá en otras épocas no era lo más común y lo más normal. Sin embargo, digamos, para las generaciones nuevas está como ya dado, ¿no? Y bueno, en Panamericano siempre está la disputa con Brasil en el ámbito del continente. Pero sí, después en los mundiales y en Juegos Olímpicos la diferencia con las potencias es notoria, sobre todo por este tema de la estructura, de la planificación también a nivel nacional de cómo es la inversión en el deporte. La última, y ya te libero, ¿qué característica tiene que tener un joven
para acercarse a jugar handball? Viste que uno dice, bueno, este salto que vaya a hacer básquet o vóley, este habilidoso que vaya a hacer fútbol, este tiene las piernas largas que haga atletismo, desde la fisonomía, Digo, a veces uno tiene la sensación que pueden jugar todos, ¿no? En el handball, ¿o no? Digo, por los puestos que ocupan. La realidad es que sí. La realidad es que en principio no hay una imposibilidad en cuanto a lo físico o algo determinado que sí o sí se busque para empezar a practicar handball. Obviamente, distintas características, como vos decías, de una persona con mucha altura, y a nosotros nos viene muy bien, sobre todo por el lanzamiento exterior. Y también, como vos decías, quizá alguien más habilidoso, de menor estatura, pero con agilidad y velocidad, puede servirte para otra posición o para otro tipo de recursos en el juego. Entonces no hay limitaciones en ese sentido. Cualquiera puede acercarse. Obviamente la experiencia previa practicando el deporte cuenta y mucho, porque muchas veces nos encontramos, ¿no?, con los jugadores que ya vienen con un bagaje previo a los que recién arrancan en la actividad, pero como pasa con cualquier deporte. Si uno quisiera que su hijo practicara handball, ¿los va a visitar? ¿Los encuentra dónde? Sí, en la sede del Club Hey, La Valle 1151. Ahí pueden ir directamente, informarse. Hay clases de prueba para iniciar y como hacer ese primer acercamiento con la actividad, y si no, por las redes del Club Hey. Bien. Pasa por aquí entonces Xavier Elizari Bellón, uno de esos muchachos de los que ya no quedan. La verdad que un tipazo. Nos contaba esto, en 10 días nomás están participando del Torneo Nacional de Juveniles B, así que toda la mejor suerte del mundo, que lo puedan disfrutar, que sea un momento lindo para atesorar y para guardar como esos recuerdos que nos van como definiendo como personas. Gracias, Xavi, por acercarte. Bueno, muchísimas gracias a vos. Estudio Pompeya Palotti, juntos construyendo comunidad.